Vamos a hablar del proyecto del Ayuntamiento de Santander que se hizo en el año 1945 por el arquitecto entonces municipal Javier González de Riancho Gómez. El incendio de Santander hizo que desaparecieran muchos edificios, pero también fue la oportunidad para que se crearan otros. Es el caso del Ayuntamiento. En aquella época o en aquel momento, la ciudad de Santander había crecido mucho según la memoria que el mismo arquitecto realiza en el proyecto del que estamos hablando. De tal forma que en los últimos 30 años había crecido con más de 30.000 habitantes. El presupuesto se había multiplicado por 12 y el edificio municipal se había quedado pequeño. Además, se quemaron las antiguas dependencias del Ayuntamiento de Santander, con lo que este hecho hizo que disminuyera la capacidad de trabajo del mismo. Por lo tanto, parecía necesario que se hiciera un ayuntamiento nuevo. Desde Madrid se decidió que en la Plaza Porticada habían reservado una serie de solares para construir una plaza y alrededor de ella una serie de edificios institucionales. El Gobierno Civil, la Delegación de Hacienda, el Gobierno Militar y la fachada norte la habían dejado para que el edificio del ayuntamiento presidiera el conjunto. Es decir, se fundamentaban los cuatro poderes, por así decirlo, el militar, el civil, el económico y el municipal, que era el representante que presidía la plaza de la que estamos hablando, en este caso la Plaza Porticada. El edificio se pensó en función de las necesidades del ayuntamiento y en función del estilo que predominaba en la época. En Europa predominaban una serie de estilos, pero fundamentalmente con los países en los que había un nacionalsindicalismo, como era Alemania e Italia, lo que predominaban eran estilos neoclásicos. Se rechazó el estilo racionalista en aquella época por estos países, de tal manera que arquitectos como Speer, que era el arquitecto de Adolf Hitler, o como Terragni, que era el arquitecto del fascismo italiano, que eran grandes arquitectos, ellos utilizaban un estilo llamado neoclásico o un estilo nacional sindicalista. Eso ocurrió en España. Lo que ocurre es que además de eso, el estilo de la plaza estaba condicionado por un edificio que había sobrevivido al ayuntamiento, que eran las antiguas aduanas, que estaba construido en el siglo XVIII. Las antiguas aduanas condicionaban el estilo del conjunto y por lo tanto se pensó que lo mejor era realizar un edificio o una plaza de estilo neoherreriano, es decir, imitando los cánones del clasicismo de Juan de Herrera. Los arquitectos que funcionaron en aquella época en el urbanismo eran Muguruza, que era un arquitecto muy conocido, con gran prestigio, Fisac, y arquitectos como Gutiérrez Soto, del que tenemos varios ejemplos de arquitectura en Santander, y otros que también trabajaron en la ciudad. Sin embargo, el edificio municipal se lo reservaron a Javier González de Riancho, que era entonces el arquitecto municipal, como ya he dicho antes. El edificio se proyecta en función, como ya he dicho, de uno existente que había sobrevivido al incendio, que son las antiguas aduanas. Esto condiciona el estilo que se va a realizar, pero por otro lado, el condicionante estaba ya asumido por los arquitectos que realizaron el resto de los edificios. En este caso concreto, la fachada principal del edificio proyectado para el ayuntamiento, que es la que tengo a mis espaldas, corresponde con la fachada norte de la plaza, es decir, la que está orientada al sur. Como verán, en la parte superior existe un escudo de la ciudad de Santander, que estaba pensado precisamente para enfatizar el hecho de que este era el ayuntamiento de la ciudad. El edificio se proyecta con los materiales tradicionales de aquella época para este tipo de construcciones, como son
el hormigón armado, la pizarra en la cubierta y luego chapado con piedra, en este caso con la caliza de Escobedo, chapado en caliza de Escobedo. Una de las razones que alguna vez me comentó mi padre, que le había comentado su padre, porque yo a mi abuelo no le conocí prácticamente, yo tenía 3 años cuando él falleció, me había comentado que una de las cosas que no veía bien de esta plaza es que no fuera de uso residencial, que fuera únicamente de uso administrativo y que no le daba vida a la ciudad ni al centro de Santander. Deberían de haber sido viviendas alrededor, salvo el ayuntamiento, que presidiera a la ciudadanía. Pero en aquel momento se optó por construir edificios institucionales y es lo que hay, es lo que se consiguió. Por otro lado, el abuelo había puesto mucho cariño en la redacción de este proyecto y mucho interés, y la institución municipal del momento decidió que este edificio no fuera un edificio del Ayuntamiento de Santander, sino que fuera la Caja de Ahorros. Eso le disgustó enormemente y le produjo una gran desilusión en lo referente a la redacción del proyecto. Pero ya estaba hecho y no había más remedio que asumirlo. De hecho, la Caja de Ahorros se instaló aquí y para esconder la fachada pusieron un par de estatuas y pusieron el nombre, pero el edificio no tiene la categoría de Caja de Ahorros, sino que tiene categoría de Ayuntamiento de Santander presidiendo a la ciudad.